Hola amigos. En las reuniones de ayer de los políticos de la Unión Europea con Zelensky, al que hicieron un recibimiento a lo grande, todo fueron poses, resaltaba sobremanera, como los presidentes de los gobiernos deambulaban por los pasillos buscando micrófonos de falsimedia. Había codazos para pillarse un micrófono y soltar la perorata contra Putin, y de lo bien que va todo contra Rusia a la que prometían derrotar en Ucrania. Pero resulta que me dio por fijarme detenidamente y noté ciertos bultos en las gargantas, y lo primero que pensé es que las gónadas les volvió a jugar una mala pasada, porque estaban en sus gargantas. Desde luego, era evidente que ya tenían noticias que les llegaban del frente, donde parece que la vanguardia del ejército ruso puso en marcha la ofensiva. También les llegaría la noticia de las declaraciones de Dmitry Medvedev, que dijo que Rusia estaba fabricando y poniendo a punto miles de tanques, de los que 2000 parece que ya están poniéndose en marcha en esta ofensiva. ¿Tantos para enfrentarse solo a los 400 que ha prometido la OTAN a Ucrania? De ahí, lo de las gónadas, porque entre tanta reunión y amenazas seguramente pensarían, ¿para qué quiere Rusia tanto tanque, solo para luchar contra la OTAN en Ucrania? Comienza algo fuerte, porque desde Estados Unidos, el Washington Post publica que el ejército ucraniano recibe las coordenadas para ataques con misiles estadounidenses, y las coordenadas son transferidas a Kiev directamente por el Pentágono. Y según el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, las tropas rusas tomaron la iniciativa en los frentes de Ucrania y lanzaron una gran ofensiva en la República Popular de Lugansk. El ritmo de las operaciones rusas a lo largo de la línea Svatovo-Kremenaya aumentó notablemente durante la última semana. Las imágenes de geolocalización confirman la presencia de tropas rusas en el área de Dvuretnaya, al noroeste de Svatovo. Además, el comando ruso aparentemente envió unidades regulares para operaciones ofensivas decisivas. Las fuerzas de varios regimientos de las divisiones de fusileros motorizados 144 y 3, el 20 Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Occidental, y un regimiento de la 90 División de Tanques apoyados por unidades de la 76 División Aerotransportada, así como unidades no identificadas de los distritos militares del sur están realizando operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea Svatovo-Kremenaya. La participación de al menos 3 grandes divisiones en operaciones en esta área, indica que la ofensiva rusa ha comenzado, pero probablemente aún no ha alcanzado su ritmo máximo. El comando ruso aún no ha comprometido unidades de la segunda división de fusileros motorizados, ni del primer ejército de tanques de la Guardia del Distrito Militar Occidental para la batalla. Según los analistas de Foreign Policy, dentro de las próximas 2 semanas, Rusia puede organizar un nuevo ataque contra Ucrania, que puede convertirse en uno de los más grandes de la historia. Según Foreign Policy, el ejército ruso planea utilizar una gran cantidad de tanques y otros vehículos blindados, cientos de lanzadores de misiles múltiple, así como cientos de helicópteros y aviones en la nueva ofensiva. Por razones obvias, Kiev no podrá oponerse a un ataque tan poderoso del ejército ruso, cediendo incluso en la cantidad de mano de obra. Rusia también comenzó a armarse para la próxima ofensiva. La OTAN estima que Rusia ya tiene 1.800 tanques, 3.950 vehículos blindados, 2.700 sistemas de artillería, 810 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples soviéticos como Grad y Smerch, 400 aviones de combate y 300 helicópteros listos para una nueva ola de ataques. Informa la edición americana Foreign Policy con referencia a fuentes ucranianas y estadounidenses. Rusia realmente tiene una cantidad bastante grande de armas, y esto no es un secreto en absoluto. Sin embargo, es bastante obvio que la aparición de casi 2000 tanques cerca de las fronteras con Ucrania no habría pasado desapercibida. Por no hablar de un número significativo de lanzadores de misiles múltiple y cañones autopropulsados, lo que genera dudas sobre la información expresada por la edición estadounidense de Foreign Policy. Aunque la posibilidad de una nueva ofensiva a gran escala está efectivamente presente, como continuación de la operación rusa en Ucrania. Luego está la defensa que ha estado implementando Rusia en los territorios ocupados, defensa por capas que anoche realizó una hazaña defensiva.
La defensa aérea rusa repelió uno de los ataques con drones más masivos en la región rusa de Briansk. Según los corresponsales militares rusos, 9 vehículos aéreos no tripulados participaron en el ataque a la vez. Sin embargo, los sistemas de defensa aérea rusos pudieron derribarlos con éxito. Todavía se desconoce exactamente dónde se lanzaron los vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, anteriormente se supo que se formaron unidades en Ucrania para controlar los drones de ataque, lo que no excluye que estemos hablando de uno de estos ataques. Se desconoce qué tipo de drones participaron en el ataque, sin embargo, se registra por primera vez una incursión masiva de drones. La cosa viene fuerte porque Ucrania, en la región de Kharkiv, ha comenzado una evacuación discreta de la población, después de que las fuerzas aeroespaciales rusas atacaran la planta de vehículos aéreos no tripulados de Kharkov. La administración de la región de Kharkov comenzó a entrar en pánico en relación con una posible ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas, y se ha declarado una evacuación invisible. Según el canal Telegram Kharkov, el lunes, el jefe de la administración de la región Oleksiy Negubov celebró una reunión con la participación de funcionarios de seguridad y jefes de las administraciones militares de la ciudad. Hay pánico entre la población de la región por la esperada reinvasión de Rusia. Se ordenó a los funcionarios reunidos realizar la evacuación sin ser notados, dar entrevistas con una refutación del inminente abandono de las ciudades previamente conquistadas. El control sobre la implementación se confía al Departamento Local de los Servicios de Seguridad de Ucrania. La misma fuente informa que las autoridades están llevando costosos equipos médicos a zonas seguras, en relación con los cuales los residentes no pueden recibir ayuda diagnóstica. Hay una gran escasez de personal médico. El 60% de los puestos de médicos, cirujanos, anestesiólogos y especialistas en ultrasonido están vacantes. La población rusa de Kharkov está esperando a los rusos, porque para ellos Kharkov siempre ha sido tierra rusa, y en las redes se hacen reflexiones como esta. ¿Desde cuándo los rusos que vivieron durante siglos, construyeron casas, fábricas, carreteras, y cultivaron en su propia tierra, se convirtieron en ocupantes? Y ahora resulta que aquellos que comenzaron a prohibir hablar ruso se convirtieron en libertadores. Los canales rusos de Telegram escriben que el ataque es en Kupiansk. Desde allí la lucha continúa cerca del pueblo de Berestovoye. Se están realizando ataques contra los objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Udi, Lipsy, Volchansk, Ambarny y Staritsa, no lejos de la frontera con Rusia. Según la agencia TASS, citando una fuente, el cuartel general de la 14ª Brigada de Infantería Motorizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los nacionalistas del Kraken, están abandonando las cercanías de Kupiansk, y los representantes de la administración controlada por Kiev son evacuados a Kharkov. El Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense indica que las imágenes de geolocalización confirmaron la presencia de tropas rusas en el área de Dvuretnaya, del distrito de Kupiansk, a 138 kilómetros de Kharkov. Si Rusia consigue devolver Kupiansk, Izium y Balakleya perdidos anteriormente, les será posible atacar desde el flanco a Slaviansk y Kramatorsk. Asimismo, el regreso de Kupiansk restablecerá una de las principales arterias del suministro ferroviario del ejército ruso. En el día de hoy, Ucrania está bajo un ataque masivo de misiles rusos, que incluso cruzaron el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía. El Ministerio de Defensa de Moldavia dijo que un misil ruso disparado contra un objetivo en Ucrania cruzó el espacio aéreo de la República. El embajador ruso en Moldavia fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, debido a la violación del espacio aéreo del país, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa rumano no confirma los informes de que los misiles rusos supuestamente cruzaron el espacio aéreo del país. Anteriormente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, dijo que los misiles de crucero calibre disparados desde el Mar Negro cruzaron la frontera de Moldavia y Rumanía. Es de destacar que Yuri Ignat, el presidente del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
ya se apresuró a afirmar que la defensa aérea ucraniana supuestamente podría derribar calibres sobre Moldavia y Rumanía. Pero esto no se hizo debido a los riesgos y amenazas a la población de un estado extranjero. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.